Sí, profe. Terminamos el tema de la pirámide, o sea que esta clase vamos a empezar ya con el tema de la constitución política. Vamos a hacer como un recuento de lo que vimos la clase pasada, que era el sistema normativo, de dónde había salido la constitución política, por qué habíamos creado, pues, por qué decidimos hacer una constitución nueva, después de que traíamos la de 1886, que eran 100 años, de más de 100 años de vigencia, y pues que ya no nos representaba, que los derechos iban cambiando en la medida que va cambiando la población, que va evolucionando el pensamiento de la población. Entonces en el 91 decidimos cambiar la constitución. Una constitución que era representativa o que es representativa de, pues, de todos los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos o de esas libertades que nosotros nos queremos dar. En cierto modo es eso, ¿sí? Después de que vimos eso, hablamos de la pirámide, es cierto, hablamos de que las normas en Colombia gozan de una jerarquía. Venga, pero yo creería que yo no les hablé, yo les hablé de los ejemplos por cuándo se puede incurrir en una violación a esa pirámide jerárquica, de las demandas de inconstitucionalidad. Yo creo que no, ¿cierto? Que no No, alcanzamos No, a ver. profe. señor. No, No, señor. profe. Voy a ver, les voy a compartir entonces nuevamente el tema que estamos viendo, la pirámide, para explicarles algo que sí se me ha pasado y es muy importante. Todos están viendo ahí la pirámide, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Sí, vean, resulta y pasa que ese orden jerárquico que hay allí en la pirámide se debe respetar, o sea, una ley, mire la que está por debajo de la constitución política, no puede violentar la constitución política, o sea, tiene que ir de la mano de la constitución. ¿Cómo así? Entonces el ejemplo es el siguiente. En el año 2018, 2019, no lo recuerdo bien, se expidió el código de policía, ¿sí? Incluso fue, pues, fue muy nombrado en las noticias. Ah, sí, profe, usted sí dio ejemplos acerca de eso. Sí, tocó el tema, profe. Sí, señor. Justo que el tema, sí les di el ejemplo de por qué. Sí, señor. Que, por ejemplo, él nos decía que los señores agentes podían entrar sin ninguna autorización Exactamente. en nuestras viviendas y que eso fue revocado. Y Ah, también bueno. que el presidente con lo de las pensiones, algo así, nos dijo también. Ah, bueno, genial, sí. Listo, bueno, entonces, bueno, listo. Vamos entonces a, como a retomar el tema para que empecemos con el otro. Entonces, después de que nació la Constitución Política, pues entonces les expliqué el tema de la concepción de la pirámide jerárquica, las normas, que la Constitución Política es la norma más importante y que las otras deben ir como en esa línea, ¿sí? Respetando siempre la jerarquía en ese sentido. Hoy vamos a ver, entonces les voy a, ya entendiendo qué son las normas y cómo funcionan a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, entonces hoy ya vamos a entrar a un tema que se llama, voy a dejar de compartir allí y voy a compartir la constitución política. ¿Qué se me hizo? Hace rey. Pero yo la vuelvo a abrir acá. Porque entonces hoy ya vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a revisar los artículos de la Constitución Política, porque esta tutoría se llama Constitución Política y Derechos Humanos. Entonces hoy vamos a ver el primer principio que está allí de la Constitución Política y vamos a hablar de ello como tal. Me está abriendo, en un momento que termine de abrir. Listo. Bueno. Bueno, mire que la Constitución Política, si están viendo en el tablero, inicia con un preámbulo, ¿cierto? Y dice, el pueblo de Colombia. ¿Quién redacta la Constitución Política? El pueblo, ¿cierto? Entonces, de una vez le están diciendo, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano. Vamos a ver qué es la soberanía. Pero de una vez pueden entender que si usted se remonta al pasado, ¿quién era el soberano? El rey.
¿cierto? El soberano era el rey. Entonces mire que están diciendo, el pueblo en ejercicio de su poder soberano, o sea que el pueblo es el rey y se va a dar sus propias normas, dice, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo les conté la historia que el pueblo había decidido a través de la séptima papeleta redactar una nueva constitución y que había elegido unos delegatarios. Entonces, mire, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, el pueblo eligió unos personajes para que redactaran esa constitución política y esas personas, pues por eso les dije que la constitución política era muy representativa porque había, digamos, reunido todos los intereses de las diferentes, digamos, grupos que se dan en Colombia. Entonces están los de izquierda, los de derecha, los sindicatos, los trabajadores, las agremiaciones, todos estaban allí. Entonces por eso digamos que es muy representativo. Sigo leyendo, invocando la protección de Dios. Pues esto no podía faltar, usted sabe que la Iglesia Católica va a estar ahí, pero pues ya no tan, pero ahí sin embargo quedó el tema, invocando la protección de Dios. Y con el fin de fortalecer la unidad nacional, recuerden que les hablé de esa unidad, de lo que les dije que estaban todos allí, y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo, muy importante estos principios que ahorita los vamos a ver, que garantice un orden político, económico y social justo y comprometida a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente constitución política. Entonces, ese es el encabezado de la constitución. Entonces ya empiezan del artículo 1 al artículo 11, vamos a hablar de principios fundamentales. Entonces, el primer artículo dice, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Entonces, eso está allí. Pero resulta y pasa que, pues, eso se ve, usted lee eso y dice, bueno, sí. Pero resulta y pasa que detrás de ese primer artículo hay una cantidad de cosas que ya enseguida vamos a ver. Vamos a desmembrar ese artículo como tal. Dice, Colombia es un Estado social de derecho. Entonces usted piensa, bueno, ¿qué es un Estado social de derecho? Antes de 1991 había una concepción, digamos que diferente, muy diferente a la que aplicamos hoy en día. Lo que se tenía los gobiernos o lo que se tenía planteado en la Constitución política era que los ciudadanos le servían al Estado. A partir del 91, eso cambió, esa concepción, y se convirtió en Estado social. Primero lo social, o sea, el pueblo. Y de derecho es porque es amparada en las normas. Entonces, esa concepción se refiere a que es el Estado al servicio del ciudadano, no como antes que era el ciudadano al servicio del Estado. Porque las normas están basadas en que, digamos, ustedes pagan sus tributos o nosotros como ciudadanos, el presidente elabora su presupuesto, invierte ese presupuesto a través de los ministerios, pero esos ministerios que traen a la población, servicios, ¿cierto? Entonces es el Estado siempre al servicio del ciudadano, no como se creía antes que eran los ciudadanos al servicio del Estado. Entonces digamos que esa concepción de Estado social de derecho es muy amplia, porque a partir de allí, pues entonces se tiene que desarrollar. Mire que cuando yo les hablé de la pirámide, les dije, vea, la Constitución solamente habla de principios, es muy general. Un principio es Estado social de derecho, que el Estado está al servicio del ciudadano. Entonces, ¿qué tienen que hacer los congresistas, los que elige usted para que hagan las normas en su nombre? Entonces tienen que desarrollar ese principio. Bueno, listo. ¿Cómo le va a servir el Estado al ciudadano? Entonces le vamos a dar salud, educación, vivienda, agua, pues todo lo que hace el Estado, todos los servicios, seguridad. Entonces mire que cada situación de esas
Con un solo principio, miren todo lo que pueden marcar allí. Entonces, yo como legislador puedo desarrollar una norma con base en ese principio, en servirle a la comunidad. ¿Listo? Entonces, Estado Social de Derecho. Recuerden algo, yo en el parcial no les voy a preguntar qué dice el artículo 1. Yo les voy a decir, dígame en qué consiste el Estado Social de Derecho. Entonces usted me va a decir, vea, el Estado Social de Derecho consiste en que es el Estado el que le sirve al ciudadano. ¿Cómo? ¿Cómo le sirve el Estado? Pues le brinda salud, educación, usted queda sin trabajo, usted hace afiliar al CISBEN, usted no tiene cómo pagar un colegio privado, lleve el niño a la educación, que es gratis, ¿sí? Vías, puentes, alimentación escolar para los niños, muchísimas cosas, o sea, todo lo que usted vea que hace el Estado casi siempre es con ese objetivo de servirle a la comunidad. Entonces, mire que el título está allí, Estado Social de Derecho, pero yo les estoy dando el ejemplo de cómo se aplica, cómo funciona. Bueno, entonces, ese es el primer pedacito de ese artículo. Es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria. ¿Por qué creen ustedes que Colombia es una república unitaria? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué Colombia es una república unitaria? ¿O alguien sabe? Porque todos los departamentos son regidos por el mismo gobernante. O sea, no es como los Estados Unidos que pues no se llaman departamentos, cada estado allá en los Estados Unidos tiene sus propias leyes. Bueno, sí, lo que usted dice se lo voy a enmarcar bien como es, pero tiene mucha razón. Vean, nosotros en Colombia es unitario porque solo tenemos una constitución política, ¿sí? Entonces, todo el país se rige por una constitución. Si usted se va a Estados Unidos, y es el ejemplo claro para dar, allá funciona por estados y cada estado tiene su constitución política. Tanto es así que usted puede pasar de un estado a otro y en uno puede haber pena de muerte y en el otro no. ¿Sí? Y yo sé que lo han llegado a escuchar, que hay unos estados, valga la redundancia, de Estados Unidos, que tienen la pena de muerte, hay otros que no. Entonces, en Colombia solo hay una constitución, allá hay diferentes leyes para cada estado. Su propio estado se da sus propias normas. ¿Listo? Entonces, ¿entendieron por qué es unitaria? Porque solo tenemos una constitución y digamos que acá solo todos los ciudadanos debemos respetar y cumplir la ley y la constitución política. Pero entre comillas, porque si nos vamos a ver lo del tema de la jurisdicción indígena, parece que no fuera así. Porque mire que la jurisdicción indígena es como si estuviéramos en Colombia o hubieran otros estados, que es la jurisdicción indígena, donde ellos tienen su propia ley. Mire que nosotros hablábamos del cepo, de las penas que imponen allá en las comunidades indígenas. Ellos no cumplen la constitución política de nosotros, entonces podríamos estar hablando de que no somos unitarios, pero realmente está así la constitución, que tenemos una sola y que todos debemos acatar la ley y cumplir la constitución. Entonces, por eso somos unitarios. Entonces, si le pregunto en el parcial, ¿por qué somos unitarios? Usted me tiene que decir que es porque solo tenemos una constitución política y todos pues debemos cumplirlo, todos los ciudadanos colombianos debemos cumplir y respetarla. Bueno, pero sigo abriendo este documento. Organizada en forma de república unitaria, descentralizada. ¿Qué es descentralizada? Resulta y pasa que, bueno, para explicarles qué es la descentralización, les voy a explicar un poquito de las ramas del poder público. Resulta y pasa que hay 3 ramas del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es el que administra, que es el presidente. Él elabora el presupuesto y a través de los ministerios decide cómo invertir el dinero. Entonces dice a usted, ministro de Salud, ministro de Educación, ministro de Vivienda, de Hacienda, todos los ministerios, que son como 17, 18. Y entonces él distribuye el dinero. Pero resulta y pasa que el poder está centralizado. En Bogotá está la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. O sea, en Bogotá está el presidente, está el Congreso, pues los senadores y representantes de la Cámara,
y están las altas cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Todo está concentrado allá. El poder está allá en Bogotá. Eso se llama centralización, centrar el poder en un solo lugar. Pero resulta y pasa que nosotros como ciudadanos establecimos que no, que teníamos que descentralizar. ¿En qué consiste la descentralización? Si en Bogotá tenemos un Ministerio de Salud, a nivel departamental tenemos una Secretaría de Salud departamental y a nivel municipal tenemos una Secretaría de Salud municipal. Lo mismo pasa, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación departamental, Secretaría de Educación municipal. Entonces la descentralización consiste ¿en qué? En que a pesar de que el poder está concentrado en Bogotá, se centraliza, o sea, tiene dependencias en los departamentos y en los municipios para poder llegar con los recursos hasta allá. Entonces, imagínense un municipio bien alejado. ¿Cómo le llegan o cómo le canalizan los recursos a ese departamento o a ese municipio para que lleguen? A través de los ministerios y a través de esa descentralización. Yo pertenezco al sector central, pero estoy en los departamentos y estoy en los municipios. Entonces, la descentralización es la posibilidad que tiene el Estado de llegar y prestar sus servicios en los departamentos y en los municipios. Porque si no fuera así, pues imagínense cómo se haría la distribución de lo que venimos hablando, que son los recursos. Entonces, esa es la descentralización. ¿Claros con la descentralización? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Sí, señor. Tienen que tomar apuntes. Bueno, con autonomía de sus entidades territoriales. Y esto tiene que ver con la descentralización, la autonomía de las entidades territoriales. Entonces usted lee eso. Bueno, ¿y qué es la autonomía de las entidades territoriales? Resulta y pasa que vamos al ejemplo, ¿cierto? Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Departamental y Secretaría de Educación Municipal. Le hablo de esas porque son las más comunes, o la Secretaría del Ministerio de Salud, Ministerio de Secretaría de Salud Departamental y Secretaría de Educación de Salud Municipal. Entonces, vamos con el ejemplo de la Secretaría de Educación. Resulta y pasa que esa autonomía de las entidades territoriales consiste en que en el sector central tienen los recursos. Entonces, mandan los recursos al departamento y el departamento a su vez irradia pues los municipios, ¿cierto? Cada departamento. Entonces, desde el departamento mira cuáles son los recursos que tienen que distribuir esos municipios. La autonomía consiste en que yo soy el gobernador o yo soy el alcalde, porque mire cómo va bajando como en una escalera, ¿cierto? Entonces, el presidente decidió cómo invertir sus recursos y él tiene su programa de gobierno. Cuando usted elige el presidente, usted lo que tiene que revisar es cuál es el programa de gobierno de él, porque en la medida que usted elige, pues entonces él le va a decir, vea, mi política va a ser la economía naranja. Entonces usted sabe que los recursos van a ir destinados a determinados ministerios, o sea, él va a tener como política invertir en los ministerios, que es lo que van a sacar adelante él. Si usted hubiera votado por otro político, entonces él de pronto hubiera dicho, no, yo voy a invertir en educación, en tecnología, vamos a poner unos paneles solares, vamos a poner, mejor dicho, vamos a invertir en tecnología. Entonces usted ya sabe que los recursos van destinados a ella. La autonomía de las entidades, ¿qué dice? Autonomía de sus entidades territoriales consiste en que, si bien es cierto, a mí me mandan unos recursos con destinación específica, o sea que yo me los tengo que gastar en eso y en nada más, incluso si el político, el alcalde decide gastarse esa plata en otra cosa, eso le da cárcel porque hay un delito que se llama peculado por destinación diferente, o sea que coge los recursos y se los gastó en otra cosa que no tenía que ver con eso, eso es un delito para él. Entonces hay unos recursos que van con destinación específica, otros que no. Y ahí es donde viene la autonomía de las entidades territoriales. El gobernador le presenta el programa de gobierno a sus electores y les dice, elíjame a mí, porque es que mire mi programa de gobierno, yo voy a hacer esto. ¿Qué hace él? Monta su presupuesto y la plata que le llegó de Bogotá
pues entonces se la va a distribuir conforme su programa de gobierno. Entonces lo mismo pasa a nivel municipal. Ustedes eligen el alcalde y el alcalde le llegan esos recursos y entonces él dice, listo, mi programa de gobierno está encaminado ¿en qué? En solucionar estas y estas y estas necesidades. ¿Por qué? Porque en el sector central le envían los recursos, pero realmente no saben cuál es la necesidad del municipio. La autonomía se refiere ¿a qué? A que yo no puedo tener como la misma necesidad la que tienen en un municipio del Chocó a la que tienen en un municipio del Risaralda, porque puede ser totalmente distinta. De saneamiento, por ejemplo, de educación, puede que necesite que hagan unos colegios, acá puede que no tengan el colegio, pero necesitan son docentes. Entonces la inversión que se tiene que hacer es dependiendo la necesidad del municipio, por eso los gobernadores tienen que mirar y conocer su municipio y realizar su plan de gobierno con base en las necesidades de su pueblo. Entonces ahí es donde viene la descentralización, pero a la vez tienen autonomía las personas que usted elige para invertir esos recursos, pues de la mejor manera, tratando de solucionar lo que veníamos hablando desde el principio, que es garantizarle los servicios y servirle a la comunidad. Pero servir a la comunidad es siempre buscando qué es lo que necesitamos. Entonces el alcalde de acá nos dice, no, venga, definitivamente acá en Pereira lo que necesitamos es un nuevo viaducto. Nosotros acá para pasar a Dos Quebradas, esto de nos volvió un infierno, necesitamos un nuevo viaducto. Entonces, digamos, los recursos que lleguen de acá, pues él sabe que los va a invertir allí porque ese fue su programa de gobierno y tiene que tratar de solucionar las necesidades de su comunidad. Entonces, por eso es autonomía, porque es del gobierno central, entre comillas, que siempre mandan el presupuesto amarrado, pues le dicen, nada, que lo va a gastar, vea, pero contrata de fulanito. Eso es otro cuento de corrupción. Que venga la plata ya amarrada con una destinación, eso es otro cuento. Pero la Constitución política establece que es el gobernador de turno el que debe decidir frente a esa autonomía cómo va a invertir esos recursos. Muchachos, ¿me están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, está bien. Entonces, les he explicado 3 principios. Estado social de derecho, república unitaria, A4. Descentralizada y autonomía de los servicios. Mire que le estoy explicando uno por uno. Y mire todo lo que he sacado de unas pocas palabras que hay en el primero. Dice, ahora sí dice democrática. Entonces, ¿qué es la democracia? ¿Qué creen que es la democracia? Es poder elegir. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Elegir y levantó un pedacito, la mitad. Y ser elegidos. Eso es. La democracia es elegir y ser elegido, pero eso se traduce en la rotación del poder. Rotación del poder. Y les quiero contar allí algo muy especial, ¿cierto? Una anécdota que pasó en el país y que no debería volver a pasar, ¿sí? Frente al tema de la democracia. El tema de la democracia, estudien el tema de la historia y se van a dar cuenta que eso es de Matusalén. Hace muchísimos años empezó a operar la democracia, que era la rotación del poder, ¿cierto? Elegir y ser elegido, ¿sí? Y en todos los países donde hay democracia, pues hay rotación del poder. ¿Y qué pasa en los países donde no hay democracia? Ejemplo. Dictaduras. Listo. Venezuela. Entonces, el tema es claro, ¿cierto? Entonces vemos Venezuela, Corea, Fidel Castro, Cuba, y bueno, hay unos países poquitos, ¿cierto? Que la democracia ya, pues digamos que no existe, porque la democracia es eso, rotación del poder. Entonces, si no hay rotación del poder, se entiende que no hay democracia. No hay posibilidad de elegir y ser elegido. En Colombia, un presidente propuso el siguiente, un expresidente propuso el siguiente panorama, ¿sí? Mire pues cómo lo voy a plantear. En un gobierno se estaba ejecutando un programa de gobierno que era seguridad democrática. Entonces digamos que las personas ya podían viajar, visitar los campos y todo eso, visitar las ciudades de carretera en carretera, no habían secuestros, nada de eso, porque pues estaban acabando con la guerrilla. Eso era un programa y era un caballito de batalla de ese gobierno. Entonces ese gobierno propuso a los colombianos
porque en la Constitución no es posible, o no era posible en ese entonces, y todavía no es posible porque eso cambió, pero entonces él propuso, les dijo a los colombianos, venga, vamos a hacer algo. Mire que lo que necesitamos acá es seguridad democrática. Les propongo que reformemos la Constitución, llamó un referendo y les preguntó a los colombianos, ¿desean que exista la reelección presidencial en Colombia? Y entonces les preguntaron a los colombianos y los colombianos dijeron, sí, permitimos la reelección. Entonces, desde el punto de vista del desconocimiento de la norma o del derecho o de estos principios, le pegamos una puñalada mortal a la democracia. ¡Tin! Entonces usted llega y le pega su primera puñalada. Discúlpeme los términos que estoy utilizando, pero pues entonces eso es una herida mortal para la democracia, permitir que un legislador o un gobernador de turno esté mucho más tiempo del permitido legalmente en el poder. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que entonces el Estado funciona bajo 3 ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces vamos a verlas. El ejecutivo es el que administra, que sería el presidente. El legislativo es el que hace las leyes, el Congreso, el Senado. Y el legislativo es las altas cortes, o sea, la justicia. Cuando el Estado, los ciudadanos permiten que un ejecutivo, que es el presidente, esté mucho tiempo en el poder, entonces lo que hace el ejecutivo es empezar a permear los otros 2 poderes. Entonces, lo que hace el ejecutivo es montar a los suyos en el Congreso, o sea, montar los amiguitos en el Congreso. Tin, 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 tin. Entonces, el Congreso es de él. Y posterior a eso, permea el otro poder, que es el judicial. Entonces, pone los magistrados, las fichas de él allá. Entonces, cuando el ejecutivo permanece tanto tiempo, adquiere tanto poder que supera los 2 poderes adicionales, que es el legislativo y el judicial. Entonces, cuando él redacta una norma, cuando él quiere que le aprueben una norma, él simplemente llama a los amigos del Congreso y le dice, necesito que me haga tal norma. Entonces, el Congreso se la hace. ¿Y quién revisa las normas, la legalidad de las mismas? La justicia. Entonces él llama a la justicia, a los magistrados y les dice, pasó esta norma, échele la bendición. Entonces les doy el ejemplo, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Por qué se convirtió en una dictadura? Por lo mismo, porque permitieron que un presidente estuviera mucho tiempo en el poder, o sea, acabaron con la democracia, y entonces el presidente montó los suyos en el Congreso y montó los suyos en la justicia, y no solamente la justicia, hay una entidad autónoma e independiente que se llama el Consejo Nacional Electoral, que son los magistrados que vigilan y determinan y le dan el carnet electoral a la persona que gane las elecciones. Entonces, cuando usted tiene esos 4 nominados y usted el ejecutivo, tenga en cuenta que el ejecutivo es la máxima autoridad de la fuerza pública, o sea, el ejército, la policía y todos los que tienen el monopolio de las armas. El presidente está en cabeza del ejército, ¿sí? De la fuerza pública. Entonces, mire lo que pasa cuando usted cambia la democracia por un programa de gobierno. Entonces le dicen, no, venga, es que es muy bueno, mire que el programa. No, venga, es que el programa es bueno, sí. Sepárese usted del poder y que continúe otro con el poder. Es que necesariamente no tiene que ejecutar usted. Entonces, cuando el ejecutivo permea el legislativo, como pasó en Venezuela, entonces el legislativo le entregó las funciones al presidente. A Chávez en ese entonces le dijo, presidente Chávez, haga usted las normas. Y entonces el presidente cambió todo el contexto. Entonces eran capitalistas como nosotros y se pasaron al otro lado. Entonces cambió toda la Constitución. Y la justicia, que era la encargada de revisar la viabilidad de las normas, a todas le echaba la bendición. Y el Congreso legislando y el presidente. Entonces, adquirió tanto poder que se convierte en una dictadura. Y entonces el Consejo Nacional Electoral certifica que cada que hay elecciones gana el mismo, gana el mismo, gana el mismo. Eso se convierte en una dictadura. Las dictaduras, si ustedes van y revisan la historia, siempre han iniciado con buenos gobiernos. ¿Por qué? Porque la gente cambia planes de gobierno o programas de gobierno o gobiernos buenos por la Constitución y por un principio sagrado que es la democracia. O sea, esa democracia no se puede cambiar por nada y en ninguna parte se la cambia. Porque es que cuando se adquiere mucho poder,
pues mire lo que está pasando, adquirió tanto poder que en este momento, pues mire que todavía es el que pone el presidente. Yo no estoy hablando que sea malo o bueno, yo estoy hablando desde el punto de vista constitucional a lo que hemos llegado, por haber permitido un problema constitucional. ¿Sabe por qué en este momento Colombia no está en una dictadura? O no estamos, pues no lo llamamos dictadura, ¿por qué no estamos, entre comillas, en un gobierno de Álvaro Uribe todavía? Porque la pregunta la redactaron mal. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Ah, bueno. ¿Sabe por qué? Sí, señor. Porque la pregunta, Por las Cortes. cuando nos llamaron a nosotros a elecciones, nos preguntaron, ¿están de acuerdo con una segunda, la pregunta está redactada, era con una segunda reelección presidencial? Con una reelección presidencial. Entonces le preguntaron al pueblo que si está de acuerdo con una. Cuando él quiso un tercer mandato, la Corte Constitucional, que todavía, pues mire que la justicia es a la que le han entrado mucho estos días tratando de, incluso mire que había una propuesta de que era una sola corte, porque no es lo mismo Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior, no es lo mismo usted permear como 4 cortes que usted ir a permear una sola. Entonces estaban diciendo que querían una nomás. Esa era la intención. El hecho es que la justicia en ese entonces le dijo, no, venga un momentico, pues que usted le preguntó a los colombianos que está de acuerdo con una reelección presidencial, no con una reelección presidencial indefinida, porque la pregunta cuando se llamó al pueblo se les preguntó fue un segundo mandato, más no que usted iba a estar indefinidamente o reelecciones indefinidas. Entonces se le cayó todo el estante. Cuando eso fue que entonces tuvo que impulsar a Santos presidente, que también estuvo 2 periodos, pero Santos, yo la verdad, yo sí le agradezco a ese señor que le mochó la cabeza a esa reelección. Él hizo una modificación constitucional con el Congreso en el entendido de que no era posible reelecciones presidenciales en Colombia. Entonces la Constitución volvió a estar como estaba al inicio de 1991. Entonces, digamos, esa fue la historia en Colombia, la corta historia de los periodos reeleccionistas en Colombia. Solo fueron 2, Uribe 2 y Santos 2, pero Santos acabó con ese tema de la reelección. Y el principio de la democracia, pues entonces todavía lo tenemos vigente en este momento. Pero sigue gobernando. ¿Cómo? Pero sigue gobernando directa o indirectamente, como se llama, pues el papá Uribe, literalmente. Es que mire tanto poder que adquirió, que mire cómo está la situación. Ay, venga, y entonces, ¿dónde está? Mire que se me perdió en este computador, ¿por qué me pasó acá? Pues mire que ¿me están escuchando? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Profe. Sí, profe. Yo no sé qué me pasó al computador. Bueno, miremos a ver. Bueno, entonces, ya lo encontré. Mire que la situación, mire con una situación, por eso cuando hablábamos al principio que el desconocimiento de la Constitución por parte de los ciudadanos nos acarrea muchísimos problemas, porque mire que una cosa es el tema político, siempre parte de venderle al pueblo lo que quiere escuchar, ¿cierto? El tema político funciona como cuando usted va a conseguir novio o novia, ¿cierto? Usted va a conseguir novia y entonces usted siempre, uy, cómo está bonita, mire esto, ¿qué quiere? Usted es una princesa. Usted nunca va a ir a decirle, mejor dicho, usted siempre dice lo que la persona quiere escuchar, ¿cierto? Más allá de si es sincero o no, pero entonces usted siempre, la política parte de ese principio, de que yo le tengo que decir a los ciudadanos es lo que quiere escuchar. Si usted se va a las elecciones pasadas, pues el candidato que ahora, el presidente que ahora, y pues lo digo abiertamente, nos prometió que no iba a haber reformas tributarias, y nos prometió que no iba a haber Franklin, y nos prometió un poco de cosas, pero era lo que queríamos escuchar nosotros. Pues si él veía que en las encuestas cada que hablaba y decía que iba a hacer una reforma tributaria iba cayendo, entonces no, venga, yo les hablo de lo que ustedes quieren oír. Y entonces mire que el desconocimiento de nosotros
No, cuénteme. Profe, pero sí, como usted nos plantea, técnicamente todo el gobierno es corrupto y pues ese tipo de pensamiento siempre se ha mantenido por años. Y usted dice que los presidentes nos engañan o los que buscan subir al poder nos dicen mentiras y luego pues nos incumplen o nos traicionan por la espalda. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque si se vota por este, nos engaña. Si votamos por el otro, también. Y si votamos en blanco, es peor. Entonces, ¿para qué lado echamos? ¿Izquierda, derecha o en medio? Pero a lo menos votar en blanco como que quita al que se haya postulado así como, ay no, Pero votar Pero en mire lo blanco. que pasa, Fernanda. Ni la hijo de madre. No, Fernanda, pero ya les doy la palabra. Pero ¿sabe qué pasa con el voto en blanco, Fernanda? Que digamos gana el voto en blanco, pero Tendrían que tienen cambiar que los votar que por la son... lista de los que ellos digan. Entonces digamos que ahí hay otra falencia también, porque es que los partidos políticos son los que ponen las listas. Entonces digamos, usted no está de acuerdo con el primero en la lista, usted tiene que votar, o el candidato que sigue en lista sería el de abajo, o sea, el mismo partido con los mismos de siempre y los mismos, o sea, estamos perdidos. Juan. Profe, pero cada vez que vota, que si llega a ganar el blanco, los que se iban a lanzar no se podrían volver a lanzar luego de eso y perderían la opción de llegar a la presidencia. Sí, pero por ejemplo, bueno, listo. Pero siguen en lista los que vienen debajo. Entonces, digamos, usted tiene los de izquierda, entonces tiene un candidato. Ah, ese no, entonces lo sacan y ellos suben el mismo, pero sigue siendo el mismo. Es que el tema es de las normas, el control que le estamos dando nosotros como ciudadanos a los delitos que están cometiendo ellos. Mire qué pasa con los delitos de ellos. No hay control de ninguna, pues por ningún lado. Entonces, digamos que es un tema del pueblo. No, cuénteme. Profe, es que yo creo que al pueblo se le olvidó, no, al pueblo no, al gobierno se le olvidó algo muy importante, y es que fuimos nosotros los que los pusimos ahí, y somos nosotros los que damos las órdenes, Pero nosotros nos damos olvidó a las órdenes. nosotros, se nos olvidó a nosotros, ellos lo tienen claro, lo que pasa es que se nos olvidó a Pues por nosotros. eso nosotros los ponemos allá, y luego ellos nos ven la cara y no hacemos nada, sabiendo que nosotros los pusimos allá, deberíamos bajarlos, ¿sí? Entonces, pues, ahí es donde está. Uno diría, no, entonces hagamos una revolución, no votemos todos, tirémonos contra el gobierno, eso es peor, porque al final nos van a mandar a los SWATs y siempre hay un plan de contingencia contra aquellos que se levantan en contra de ellos, siempre. Complicado. Adrián, Sí, señor. ¿qué piensas? No, que ahí deberíamos, o sea, en mi humilde opinión, sería como una especie de veeduría para todos los que están en el mandato. Eso O no sea, me velar que sí se haga eso. O sea, lo que ellos prometan, que cuando suban, que sí lo cumplan, que no simplemente se quede una campaña y un poco de promesas y que todos sabemos que nunca nos van a cumplir, que todos sabemos que nada más nos están enamorando para darles el botico y listo. Después se olvidan del pueblo y después hacen lo que quieran y eso no cumplen. Y si hay alguna veeduría en este momento, algún organismo pues que se encargue de eso, pues creo que también está corrupto. Bien. John Fernando. Profe, sí, no, yo estoy de acuerdo con lo de las veedurías y todo eso, me parece genial, inclusive hay muchas veedurías ahora, pero yo con respecto a lo que estaban diciendo el presidente o cualquier gobernante que sea elegido por voto popular, no sé si de pronto estoy equivocado o no, pero hay un mecanismo de que si ellos no cumplen con su programa de gobierno o cambian totalmente el programa de gobierno por el cual fueron elegidos, creo que puede haber una forma de destitución. Se Creo llama que... revocatoria del mandato. Ah, ya. Sí, porque esa es otra que se puede hacer legalmente y eso es lo que se le debería de, como uno como pueblo organizado, como ciudadanos organizados, uno debería de exigir ese derecho para que los que, con el primero que se revoque porque no cumplió con su plan de gobierno, yo creo que ya todos le cogen miedo a eso. Bien, Juan. Lo que yo tengo entendido es que sí hay una veeduría, pero la veeduría se encarga de lo que
está escrito en papel de lo que ellos tienen que hacer, más no es lo que ellos hablen para llegar al mandato. Ellos tienen que cumplir con un cierto Lo que papel. pasa es que eso que ellos Desde antes. dicen en campaña, eso debe quedar escrito en el programa de gobiernos que ellos registran en la registraduría para las elecciones. Lo que pasa es que nosotros tampoco conocemos eso. Generalmente la población vota y no sabe que existe un plan del gobierno, que debería ir antes de votar por ese personaje, ir a pedir allá o mirar qué es lo que está prometiendo él, pero eso sí queda por Porque escrito. si uno llega a hablar, listo, él habla, pero si no está escrito ahí no hay nada. Él no tiene que, porque él cumplirlo. Ujú. Catherine, ¿qué piensa usted? Catherine Castrillón. Catherine. Pues, profe, que eso ya también va en nosotros como pueblo, porque nosotros somos los que debemos saber las normas y hacerlas cumplir, porque como usted lo dice, son ellos los que están ahí por nosotros. Entonces, pues también es responsabilidad de nosotros hacer cumplir lo que ellos dicen. Y como dicen mis compañeros, se puede revocar de ese puesto, pero nosotros no estamos conscientes de eso. Gracias, Karen. Muestro yo quién. Las compañeritas que no me han hablado. Fernanda, ya. Carolina. Hola. ¿Alzate o...? Sí, sí, Ah, Carolina, ok. ¿cómo estás? Bueno, ¿Qué piensas? yo lo que pienso, pues no sé si vaya a ser como casi igual. Yo creo que así revoquemos, así cambiemos gobiernos, pues mientras la gente no se ponga de acuerdo, que nunca va a pasar, pues no vamos a llegar a un punto en el que todos quedemos contentos. Digamos que todos tenemos puntos diferentes, y sea que digamos que de pronto este no es bueno, este sí es bueno, como dicen todos, digamos que por el voto en blanco, pero luego montan otras personas y tampoco nos van a gustar, porque algunos sabemos que solamente nos van a pintar como pajaritos y no nos van a dar como lo que verdaderamente necesitamos. Entonces, pues sea uno un buen presidente o buenos alcaldes y todo, mientras nosotros mismos no estemos conscientes de qué es lo que queremos, pues digamos que así gane el voto en blanco, pues nunca vamos a llegar a un buen punto a nivel de Colombia, no sé, como de la democracia y todo eso. Muchas gracias, Carolina. Profe, Dime. ¿sí me escucha? Profe, yo quería aportarle ahí a mi compañerita una cosa, pues con respecto a lo que ella dice. Más durito o acérquese más al micrófono. Ya, ahora sí, Póngale volumen más. ahora sí. Mejor, sí. Profe, pues que yo le quería aportar a mi compañera algo sobre, pues Sí. respecto a lo que ella dice. O sea, que nos ganamos con que sí estén ahí pendientes de que se cumplan pues las normas y todo, si nosotros somos los responsables de subir esas personas, ¿cierto? Y muchas de esas personas, pues nosotros lo hacemos, o sea, vemos personas, y me incluyo a mí, que lo hacemos de corazón, votamos de corazón, pero hay otras que dejan, o sea, se dejan comprar con el voto, con todas esas cositas. Mire, por ejemplo, la de Barranquilla, creo que era Merlano, no sé, que compró todos esos votos, o sea, nos dejamos, pues, sí, comprar. Entonces, mire que hay un pueblo, una parte del pueblo que está por lo que es legal, por lo que debe ser, y hay otra parte del pueblo que está con la corrupción. Entonces ahí uno no sabe, por decir algo, en parte, por ejemplo, el alcalde de ahorita de acá de Muñoz, de Dos Quebradas, todo lo que hizo, y bueno, fue a cárcel y todo, pero imagínense, o sea, cuántas personas sabían que no era un representante para el pueblo, ¿sí? Cosas como así. Profe, yo tengo algo para opinar ahí. Bueno, Sí. que sí, bueno, mucha gente se deja comprar y todo eso, pero por ejemplo, Duque no está en el gobierno legalmente, o sea, por voto de persona y todo eso. Hubo alteraciones en esos votos, pues referente a las imágenes que mostraron y yo no sé qué. Entonces, o sea,
Yo sé que mucha gente se deja comprar y todo eso, pero de igual manera, pues ahí ese señor Duque no está ya legalmente. Está bien, gracias, Hernán. Y si buscamos otra perspectiva, o sea, me refiero, Sí. y si en vez de mirar el problema por el lado de no cumplen las reglas, no quieren hacer caso, todos los que se suben son corruptos, y si miramos el problema por otra perspectiva y se busca atacar por otro lado, por ejemplo, el único motivo, la única razón por la que los líderes pueden ver, no sé si le lastimamos lo que más le duele. Eso se llama el bolsillo de ellos, porque eso es lo que les duele. Entonces, Pero, si lo que atacamos pasa a es que su es parte economía, de un sistema normativo, tanto es que mire que las penas son irrisorias frente a ellas. Ahorita hablamos de algo que se llama costo-beneficio. Venga, alguien tenía la mano levantada y la soltó. Ya le iba a dar la No, es que palabra. me está doliendo el brazo todo. Eso, Adrián, bien pueda. No, aquí haciéndole pues, anexando algo lo que dijo la compañerita Carolina, con respecto a la corrupción y la compra de votos y todo esto. Cuando están en campaña por la casa, yo vivo en estrato 1, y se ve pues, eso es una locura, comprando votos a 20, a 30, 50.000 pesos, pero eso es ignorancia, porque es más el daño que se hace una persona que vende su voto al votar, pues al elegir legalmente. Incluso en este momento, ayer estaba viendo en Facebook que están haciendo en varias ciudades una campaña que se llama "Su voto no vale ni un huevo". El señor hacía la cuenta de que le dan 50.000 pesos por vender un voto para un periodo de 4 años. Pero si esto lo reducimos a un día, o sea, le están pagando 33 pesos diarios por su voto, y con eso no le alcanza ni para un huevo. O sea, ya hay gente trabajando en eso y se está creando pues conciencia sobre la cuestión de esto de vender el voto. Entonces la corrupción no está tanto ahí arriba, sino que empieza desde nosotros y desde la cultura que tenemos en este momento. Sí, claro. Ángela Castaño. Buenas. Hola, profe. ¿Tú qué piensas? Bueno, profe, pues no, yo no sé, profe, eso, lo que usted dice, pues eso conlleva como mucha corrupción y eso es un tema que no solamente afecta ahora, sino hace mucho tiempo. Vea de una u otra manera lo que decía ahora mi compañera Fernanda, por ejemplo, el mandato de Uribe viene ya hace más de 20 años. Y aparte de eso, pues digamos, eso es muy difícil porque eso es algún tema que ya lleva mucha ventaja y cambiar la mentalidad de las personas, con lo que acaba de decir mi compañero Adrián, es muy difícil porque la gente prefiere, ellos creen que con 50.000 pesos les solucionaron la vida, les van a solucionar los 4 años de mal gobierno. Entonces, si yo, pues es muy triste ver, digamos, las personas que se dejan comprar por digamos, por un tamal o 50.000 pesos y que se dejan comprar sabiendo que van a tener un gobierno malo que no les va a beneficiar en absolutamente nada. profe, ¿y cuál es su solución? Gracias. No, lo que pasa es que es un tema de educación realmente. Yo pienso que eso parte de la integridad de las personas y de Pues, educación, porque pero no se imagina una solución. mire que en la medida que uno va estudiando, uno se da cuenta que existen posibilidades, ¿cierto? Lo que pasa es que es muy difícil hacerlas desde la minoría, ¿cierto? Necesitamos de mayorías. Y en este momento todavía el país, la minoría no tiene acceso a la educación. Entonces no tiene acceso a un colegio, a una buena educación y de calidad. Entonces yo pienso que el cambio se va dando es en la medida que las personas acceden al conocimiento. De lo contrario, pues vamos a seguir sometidas a esto, porque la situación es que el político de turno siempre viene y nos mete el mismo cuento, pero la gente le cree es por eso, porque no tiene posibilidad de discernir y analizar una situación, de que efectivamente, bueno, si yo cambio mi voto por esto, pues yo sé que eso me va a impactar adelante, me va a impactar en impuestos, me va a impactar porque no tengo empleo, me va a impactar porque no hay educación, me va a impactar en todo sentido. Entonces, mire que el raciocinio de las personas cambia en la medida que se educa. Y digamos que uno en la medida que tiene educación, uno ya puede cuestionar situaciones que antes uno decía o que uno no entendía.
Entonces, mire que ahora ustedes tienen un argumento nuevo frente a la democracia. Entonces, mire que ustedes en la clase ya entendieron, bueno, la democracia es importante. ¿Por qué? Porque es que si permitimos que esté mucho tiempo en el poder, pues obviamente va a adquirir tanto poder que al último no vamos a poder controlar sus actos. Entonces, mire que en la educación está prácticamente todo y está la solución al problema. Pero eso se va a tardar unos años. Laura. Profe, sí, yo quería opinar ahí, era que, por ejemplo, ellos también buscan la población pues más vulnerable, ¿cierto? O las personas de pronto de bajos recursos, o personas pues así, en este caso, que dependen, entre comillas, pues netamente de lo que ellos proponen, ¿cierto? Que son, por ejemplo, los programas, que es lo de, por ejemplo, lo de los jóvenes, bueno, y que les dan plata y todo eso. Entonces, ellos obviamente buscan la manera de llegar a ese tipo de personas, porque son más la cantidad de personas que están en esos extractos o que están vulnerables que los que pues están como, entre comillas, mejor económicamente. Entonces, por eso pues que yo pienso, profe, que por ahí es donde empieza pues como todo de que ellos pues suban al poder así como entre comillas tan fácil. Sí, ya le tengo dos temas pendientes. Usted acaba de decir algo muy importante. Ya le doy la palabra, Coria. Tengo dos temas ahí en el tintero, ¿sí? Para que no me dejen olvidar, muy importantes. Ya me olvidó uno. Coria, ¿me pueda? Profe, yo también pienso que se debería pensar también como en endurecer las penas a los corruptos. Yo he escuchado de noticias que digamos, en países asiáticos son condenados hasta con la muerte, como para, pues, ya que la piense la persona que piense, pues, en robarse un peso, pues, la piense más. Entonces sería como también, pues, no llegar a ese extremo de la muerte, pero sí penas ejemplares, no sé, porque aquí normalmente se roban 60.000 millones, no, 5 años de cárcel, de casa por cárcel, y como si nada, siguen en sus fincas, en sus haciendas, y nada. Entonces yo creo que también deberíamos como pensar en eso. Sí, es cierto. Laura. Ah, no, fue Laura, ¿quién fue la que estaba hablando ahorita? Laura Osorio, sí. Laura, usted me estaba hablando de qué, de las comunidades más pobres, ¿cierto? Orozco, profe, María, no me cambie el apellido, pues. Mentiras, profe, sí, pues está hablando que de las personas que son más vulnerables. Ok, sí, mire, ve, hay una situación. El tema de el tema de Orozco, me acuerdo de algo, pero se me fue. Pero entonces, mientras lo recuerdo, le voy a decir al compañero el tema de las penas. Hay algo que en Colombia está operando y es sabido por el tema es sabido por ellos, por los delincuentes de cuello blanco, ¿cierto? El costo-beneficio. En Colombia, usted haga las cuentas. Vea, acá tengo la calculadora y una vez vamos a hacer una cuenta y les voy a dar un ejemplo de lo que está pasando con la corrupción. Digamos, el mentado carrusel de la contratación en Bogotá. Ellos se robaron 100.000 millones, ¿cierto? 100.000 millones de pesos. Haga esta conversión. Ese delito la pena de ellos fue como de 8 años, ¿cierto? 8 por 360 días al año da 2.880. 100.000 millones dividido 2.860 da 34.965.000 pesos al día. Entonces, ahí es donde viene el tema de costo-beneficio. ¿Cuál es el costo que yo tengo que pagar frente al beneficio que voy a obtener? ¿Listo? Entonces, el político, bueno, piensa, bueno, me voy a robar 100.000 millones. Esos son 34 millones de pesos diarios, 35 millones. Ustedes están estudiando acá 5 años y van a salir a ganarse 1 millón diario, ¿cierto?
Entonces, con ese hurto se roba 35 diarios, o sea, haciendo el cálculo de que los 100.000 millones en esos 8 años que va a estar pagando en la cárcel, es como si le estuvieran pagando 35 millones de pesos diarios. Entonces usted piensa, me voy para allá 8 años con 35 millones de pesos diarios, con una condición de que no van a estar los 8 años, porque esas personas ya salieron de la cárcel. De los 8 años, usted por cada año, por cada día que estudie, por cada 2 días que estudie, le rebajan uno de pena. Entonces de 8 se le convierte en 6 o 5 años. Cuando usted lleve las 2/3 partes de la pena, usted tiene derecho a prisión domiciliaria, o sea, que lo manden para la casa. Adicional a eso, también cuando lleve las 2/3 partes por buen comportamiento, usted le dan permiso de fin de semana. Entonces, permiso de fin de semana, sábado, domingo, y si es festivo, lunes festivo, donde sus familiares. O sea, ya lo empiezan a dejar como a readaptarse nuevamente a la vida social. Así funciona el sistema carcelario y penitenciario. Entonces usted piensa, bueno, 8 años, pero esos 8 ni siquiera voy a estar los 8. Póngale físicos que hayan estado 4 años. Ya usted salió con 100.000 millones de pesos en el bolsillo. ¿Ustedes creen que eso tiene presentación? Y les voy a dar, ya le doy la palabra, nada. Les voy a dar el ejemplo de lo que hablaba el compañero de otros países que tienen pena de muerte por esos delitos. Entonces usted me diría, no, pero es que ¿cómo vamos a matar a una persona, pena de muerte, por un delito que robó una plata? Eso no tiene presentación. Resulta y pasa que nosotros somos un país tercermundista y no hemos entendido que el delito de hurto del erario público, o sea, la plata que es pública, que nos pertenece, los países desarrollados entendieron que la persona que se roba 100.000 millones de pesos no solamente se está robando el dinero, y eso es lo que tenemos que entender nosotros como ciudadanos. Entonces, mire que ahí es donde viene el tema que yo les estaba diciendo, que la educación, estudia y serás libres. Entonces, que la educación es supremamente importante. ¿Por qué? Porque mire las conjeturas que estamos haciendo aquí en clase. Entonces, mire, usted, en esos países entendieron que ese delito es supremamente grave, porque no es solamente la plata que usted se robó, sino que se murieron 70 niños en La Guajira porque no tenían comida. O sea, usted no se robó los 100.000, usted mató a esos niños de La Guajira. En el Chocó murieron varias personas por contaminación o tomar agua no tratada porque no tienen saneamiento básico, agua potable y eso. Entonces usted también, político que se robó esos 100.000, usted mató a los de allá. Entonces en esos países entendieron que esos delitos tienen unas conductas que son conexas, o sea, que van directamente relacionadas a su actuar. Yo me robé la plata, por consiguiente, entonces lo que hice fue matar a unas personas en La Guajira, matar a unos en el Chocó, matar a unos acá, porque también posiblemente un familiar suyo pudo haber caído allí, que fue a la EPS, que lo atendieran y le dijeron que no, y le dieron un paseo por todo Pereira y usted murió en una ambulancia, o simplemente su familiar tenía una enfermedad de alto costo, le dijeron a la EPS, deme los medicamentos, y los medicamentos nunca aparecieron. Cuando le llegaron los medicamentos a la casa, ya habían pasado incluso las misas que se le hacen a los difuntos. Entonces, digamos que mire que es el entendimiento que nosotros les demos a los delitos. Entonces, nosotros tenemos ese delito acá, como si eso fuera, ¿no? Se robó una platica y ya, pues, bacano, robó una platica. Pero no entendemos la magnitud o el impacto que ocasiona que una persona de esa se robe ese dinero. Es que cuando una persona se echa $1 milloncito de pesos de ese que es nuestro presupuesto, indirectamente está cometiendo delitos. Mire que estos días estuve leyendo algo. En Francia llamaron a juicio, creo que fue al Éxito o a, ¿cuál fue? Un supermercado, una superficie, o a Carrefour, no sé, una superficie de un supermercado, lo llamaron a juicio porque estaba comprando carne a unos cultivadores que estaban talando el Amazonas, porque estaban destrozando pues el medio ambiente, estaban atentando contra el medio ambiente. Entonces me dirá, venga, ¿cómo así que estos los llamaron a juicio y los van a condenar a pagar unos perjuicios?
que porque están comprando carne, ellos que tienen que ver si los que están talando son los otros. Mire hasta dónde pueden ir las normas, mucho más allá. Venga, es que usted está patrocinando, usted está comprando carne, entonces ellos están haciendo el negocio y usted está comprando algo que a pesar de que no es ilícito comprar carne, usted se la está comprando a unas personas que están practicando actos ilícitos para poder obtener esa carne. ¿Vieron hasta dónde van las normas en los países desarrollados cuando las personas tienen el poder de discernir y llevar las situaciones y poder pensar qué fue lo que pasó, qué está pasando en Colombia? Venga, ¿cómo así? Es que si están robando, pues entonces lo que tenemos que hacer es una reforma constitucional. Lo que pasa es que si nosotros como ciudadanos no presionamos, digamos, a nuestros gobernantes para que legislen en nuestro beneficio, pues no va a pasar nada. Tanto es así que el ejemplo de ello es lo que pasó con la reforma tributaria. Yo no sé si la vez pasada hablábamos de eso y yo les decía, no es que yo los esté mandando a olear piedra, pero es que la única manera de que el gobierno entienda que es que nosotros somos los que nos damos nuestras propias normas es en las calles, decirle, venga, no estamos de acuerdo. Dígame qué manifestación se ha visto por los 70.000 millones de pesos que robaron. No ha pasado nada. Pues mire que todavía la ministra está allá. Entonces, miren el entendimiento que nosotros le podemos dar. Entonces, mire que cuando uno entiende toda la situación y todo el contexto, pues entonces el solo hecho de entender la situación lo llena uno de este coraje y decir, no, venga, yo voy a hacer algo, voy a tratar de digamos que el trabajo, por ejemplo, que yo hago es esto. A mí me apasiona mucho el derecho constitucional y, digamos, en clase les tengo estos temas es por la situación, porque para mí es desastroso que un político llegue y hable y diga un poco de cosas, entonces maltrata nuestra inteligencia de una manera increíble y uno se queda como sin saber qué hacer. Pero entonces eso es lo que tenemos que hacer todos, llegar al entendimiento del problema y a partir de allí empezar a plantear soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Pues miremos entonces que el gobierno, cómo está funcionando, cómo funciona la justicia y qué podemos hacer cada uno para tratar de ir mejorando esta situación. El hecho de que ustedes estén acá en clase y que estén yendo a la universidad, con eso digamos que estamos avanzando muchísimo, porque ustedes tienen la posibilidad, como lo he venido diciendo, de acceder a conocimientos y poder a futuro de discernir y de tener el entendimiento de cómo funciona el Estado. Pero el problema es muy, muy delicado y que con base en lo que le estaba diciendo de costo-beneficio, va a ser muy fácil para ellos seguir robando. Pues es que mire que cometen delitos y no pasa nada. Mire lo que pasó con Reficar, se robaron 5.300 millones de dólares. 5.300 millones de dólares, eso es un platal pero increíble, en un país donde la gente muere de hambre. Eso no tiene perdón de nada, de nada. ¿Y qué pasó? Los procesos se archivaron hace poquito, los archivaron, que ¿por qué no? No hubo investigación, no hubo nada. Es desastroso. ¿Qué dijo el pueblo? El pueblo se manifestó, el pueblo dijo algo. Nada. Entonces ese silencio es el que nos está matando, porque nos están tapando un escándalo de corrupción con uno nuevo. Y viene funcionando hace 10 años, que pues desde que yo tengo la posibilidad pues de mirar la situación desde otra óptica. Nos tapan un escándalo con otro escándalo. Y entonces usted revise lo que ha pasado en los últimos años y le garantizo que cada escándalo va precedido de un nuevo escándalo. Y cuando no es un escándalo, es algo en las redes sociales que los noticieros, que se convirtieron en el cuarto poder, llevan a tal magnitud, pues que lo que había pasado desaparezca del medio. ¿O no creen que ha pasado así? Profe, perdón, usted estaba presentando pantallas que lo veo en negro. Lo ve en negro. Yo también lo veo en negro. Ya. Me adelantó, ¿qué iba a decir yo? Bueno, muchachos, vea, vamos a hacer el break, ¿cierto? Son las 7:40, a las 7:55, volvemos. Hágale, profe. Listo, ¿Les profe. parece? No, ¿qué iba a decir?
No, pues Bueno, muchas opiniones, pero pues ya nos fuimos a break. no, hágale de una. Ahorita seguimos conversando. Chao, pues. Ahorita, Está muy ahorita bien. le converso. Es, Bien, profe. chao.
Bueno, listo, volvimos. Buenas. Sí, profe, aquí estamos. Fuerte y claro, listo. Sí, Bueno, señor. listo, vea. Había una situación que la compañerita de apellido Orozco, Las Orozco, la compañerita Orozco, puso dígame, está haciendo bullying, puso en contexto y me acordó de una situación que se presenta y es muy especial en Colombia. En Colombia, si usted se pone a ver cómo funciona, entonces está dividido como en 3 grandes sectores, aunque uno ya está por desaparecer, pero pues se supone que está allí. Estrato bajo, medio y alto, ¿sí? Pues a grosso modo. Mire pues cómo estaba funcionando el tema. El estrato bajo es el que elige a los gobernantes y los elige a través de la compra de votos, que son tejas, tamales, todas esas situaciones. El estrato medio es el que realmente tributa y sostiene el Estado, porque incluso el estrato bajo, que no, digamos que no aporta en gran medida, porque la mayoría de situaciones con los estratos bajos son subsidios. Entonces, el estrato medio es el que sostiene el país con impuestos, las empresas, los que trabajamos, retenciones en la fuente, pagamos IVA, los que digamos que alcanzamos a tener algún tema de consumo. No estoy hablando que yo sea el estrato medio, sino que yo en cierta medida, o ustedes en cierta medida contribuyen. Estamos hablando del estrato bajo, es de personas de muy escasos recursos, y el estrato alto, que digamos ya son las familias grandes. Ellas son las familias altas, son las que gobiernan y que no tributan. ¿Por qué no tributan? Porque resulta y pasa, ustedes han escuchado los paraísos fiscales. ¿Saben qué son los paraísos fiscales? Es como una exoneración de impuestos. Pues digamos que no son como porque países. la exoneración sería legal. Coray. No, tengo entendido que paraísos fiscales son como en donde pueden tener como dinero y no les pagan impuestos, tipo esas islas de Centroamérica. Sí. Santiago. Pero son países donde usted puede tener el dinero y no le van a preguntar ni procedencia ni nada. Bueno, listo. ¿Qué son los paraísos fiscales? ¿Recuerdan Islas Caimán? Sí, cierto. ¿Recuerdan que yo les dije que los pueblos se daban sus propias normas? Ahora vamos a ver un principio que se llama la soberanía. Y tiene que ver con lo que somos. Nosotros somos soberanos y nos damos las normas que nosotros queramos. Hay países que establecen normas en las cuales si ciudadanos extranjeros registran propiedades, dinero y propiedades, dineros, y otros países de donde son sus orígenes reclaman y dicen, venga, necesito que me mande la información de si este ciudadano tiene dinero allá. Entonces el Estado le contesta, nosotros somos soberanos y dentro de nuestras políticas no hay colaboración internacional en ese sentido, no le podemos decir porque esa es información reservada. Entonces, ¿qué hacen los grandes terratenientes de acá? Sacan las grandes cantidades de dinero, los grandes capitales, y van y los llevan a un paraíso fiscal. Entonces el paraíso fiscal les ofrece, venga, tráigame dinero acá, que yo no lo voy a delatar con su país, que usted tiene plata acá, porque si yo lo delato, pues tiene que pagar impuestos en Colombia. Pues tráigame la plata acá, y yo acá le cobro una módica suma del 5%. Allá en su país usted tiene que declarar renta y es el 34, el 35, el 36%. Entonces usted dice, no, ¿el negocio cuál es? El negocio es explotar los países subdesarrollados, sacamos las grandes riquezas, las tenemos en los paraísos fiscales y ya no pagamos impuestos. Entonces miren cómo está funcionando el Estado. Y es una realidad lo de los paraísos fiscales. Miren
los papeles de Panamá. Panamá es entendido que es un paraíso fiscal. Va, mire si las grandes familias de Colombia no tienen paraísos fiscales, porque ellos no tributan. Entonces, ellos simplemente gobiernan y tienen sus empresas. ¿O ustedes piensan que el tema de la privatización obedece a qué? A que el Estado le entrega las grandes empresas a los amigos o a ellos mismos, ellos explotan, sacan los grandes capitales de acá y entonces así funciona la cadena. Entonces yo tengo una clase media que está sosteniendo el país, una clase alta que administra y explota y una clase baja que es la que no tiene educación y es la que elige los gobernantes. Entonces, esa es una situación supremamente delicada para el Estado también, que el sistema está permitiendo esa fuga de capitales. Entonces, ¿quién está tributando? ¿Quién está sosteniendo el país? La clase media, y enseguida querían trasladar esa carga a la clase menos favorecida, porque en ese sentido iba la reforma tributaria, que iban a grabar toda la canasta familiar. Entonces iban a grabar productos como la carne, el huevo, no, la carne, los huevos, la leche, el pan, las arepas. Entonces, ¿eso a quién impacta directamente? Pues a la clase baja. Pues la clase baja comemos huevo y arepa de ayuno, huevo y arepa por la noche. En el almuerzo de pronto nos tomamos un caldo diferente, pero el huevo... Entonces, mire que la situación del país, el contexto del país está enredado en esa situación también. Entonces, son muchas cosas que generan más corrupción. Pero entonces el tema también de cómo se llama, de la privatización que le estaba hablando y de la fuga de capitales, posiblemente hablemos, si nos queda un poquito más de tiempo, más adelante, porque en este momento tenemos que avanzar en el tema. Ese me hizo la diapositiva, lo que yo estaba compartiendo. Bueno, miren acá. Voy a compartir la Constitución Política para que sigamos mirando. Entonces, estábamos viendo que era democrática, ¿cierto? Y mire que en democrática nos quedamos como 2 horas hablando de democrática. Pero bueno, participativa. Entonces, ahí es donde viene la posibilidad que nos dan a nosotros para participar en las decisiones que nos afectan. Entonces, ¿cómo participamos? El voto, el referendo, la revocatoria del mandato, el plebiscito, la consulta popular, las demandas de inconstitucionalidad, ¿qué más? El cabildo abierto. Son muchos, digamos que mecanismos que tenemos para participar y que nos hagan partícipes de esas decisiones que nos afectan. Lo que pasa es que nuevamente nosotros como ciudadanos no tenemos el conocimiento, no conocemos esos mecanismos de participación ciudadana. Pero entonces eso lo vamos a ver en una tutoría porque es bien importante los mecanismos de participación ciudadana. Digamos que nosotros garantizamos esa participación, tanto es así que el Estado garantiza esa participación. Si usted vive en el extranjero, pues entonces allá le ponen una mesa de votaciones para que usted pueda elegir, usted puede ir a votar. Si hay un referendo, lo mismo. Entonces a nivel mundial, si hay ciudadanos en las embajadas, en los consulados, ponen las mesas de votación para esos ciudadanos. Pluralista. Dice participativa, ya entendemos pues el que el tema participativo lo vamos a ampliar más adelante. Pluralista, ¿por qué somos pluralistas? ¿Por qué creen ustedes que somos plural? Por etnias, por raza, por creencias. Por eso, porque usted se va de aquí a Cali y usted encuentra una cultura allá. Pasa allí San Antonio el Chamí, entonces están en Vera Chamí, o a Pueblo Rico y otra cultura. Plural es mucha diversidad. Entonces, pluralistas es que nosotros garantizamos y protegemos esa pluralidad. También hablamos la vez pasada de que mire cómo funciona el tema con los resguardos indígenas, que hay una protección en ese sentido. Entonces, somos pluralistas. Que se me hizo la diapositiva. Lo que estoy compartiendo, me perdió. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No. Bueno, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Entonces, mire que estos son principios. Entonces, ¿qué es la dignidad humana? ¿Qué creen ustedes que deben tener para vivir dignamente? Dígame qué deben tener para vivir dignamente.
El trabajo, Educación, el estudio, educación, trabajo, Salud, salud, vivienda, vivienda, alimentación, servicios. servicios, sí, claro. Recreación, una muy importante que uno no la tiene en cuenta. La recreación, supremamente importante. Porque dedíquese a trabajar, a estudiar y no dedique tiempo a su recreación y verá. Es supremamente importante, mucho. Dentro de esa escala yo creería que una de las primeras. Después pues de la alimentación porque, y la salud. Entonces ya viene la vivienda, la recreación y eso. Entonces mire que la Constitución parte de principios, mire que son muy generales. En la Constitución le dicen, fundada en el respeto de la dignidad humana. Entonces, ¿qué tiene que hacer el político de turno? Entonces, hacer las normas tendientes a garantizar ¿qué? Esa dignidad humana. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, listo. Vamos con el primero, que es salud. Listo, bueno, entonces vamos a crear una norma que se llama la Ley 100. Entonces vamos a crear un régimen subsidiado. Entonces la persona que no tenga trabajo, la EPS inmediatamente le va a pasar a un régimen subsidiado, le vamos a garantizar la salud. Bueno, educación, listo. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Vamos a hacer unas normas que garanticen la educación gratuita, básica, primaria y secundaria, y de pronto hasta niveles técnicos y tecnólogos. Eso lo hacen a través del SENA y son políticas del gobierno, ahí están las normas. De vivienda, listo, entonces vamos a hacer programas de vivienda, vamos a subsidiar intereses, vamos a pagar las cuotas iniciales de las viviendas y que las personas puedan pagar a un bajo costo. Entonces, digamos que esas son todas políticas ¿de qué? Son normas que van amarradas al cumplimiento de estos principios fundamentales que son fundadas en el respeto de la dignidad humana. Entonces, mire lo amplio que puede hacer un principio. Este principio habla del respeto de la dignidad humana. Entonces, yo como legislador tengo que ir a redactar todas esas normas para garantizar esa dignidad humana, porque eso es lo que quiere el pueblo, eso es lo que quiso Colombia o sus ciudadanos cuando redactaron la Constitución Política. Bueno, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas. Muy importante, solidaridad de las personas. Recuerdan que yo les hablé de... Está oscuro, no se está viendo la presentación, ¿cierto? No, profe, no sé. Está en pantalla negra. no señor. Ventana. Estamos ciegos, profe. Sí, no estamos... Yo creo que ahí ya, ¿cierto? Ahí sí, señor. Podemos ver. Listo. En el trabajo y la solidaridad de las personas. ¿Se acuerdan que ahora 8 días hablamos del principio de solidaridad, que lo tocamos un poquito? Cuando les estaba explicando pues, que en la Constitución Política habían principios inspirados pues, en la distribución de la riqueza. Y eso es la solidaridad desde el punto de vista constitucional. El que más tiene, más paga. Entonces hablábamos de que si usted trabaja y se gana 10 millones de pesos, usted aporta en salud el 12.5, que sería 1.250.000. Si gana 1 millón de pesos, aporta el 12.5, serían 125.000. Entonces, la salud que le van a ofrecer es la misma, porque usted va a ir a la misma EPS del que se gana 10 o el que se gana 1 millón. Y incluso el que gana 10 millones de pesos le van a hacer un cobro adicional que es el copago. Entonces usted dice, venga, ¿cómo así? Es que yo estoy pagando más, debería ser un servicio de salud diferente, ¿no? Eso se llama solidaridad. El que más tiene, más paga, es para sostener el sistema. Lo mismo pasa con el sistema pensional. Usted aporta el 16% y de ese 16 le pegan un pellizquito del 0.5 y se va para un fondo que se llama Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, en ese fondo de solidaridad pensional, la persona que no tiene el dinero o el capital necesario para la pensión, el fondo... Pero no me haga eso de... No, eso no... ¿Cómo, Ángela? ¿Ibas a decir algo, Ángela? No, profe, no, qué pena, sino que se me activó el micrófono. Bueno, Pilas pues dice cualquier cosa ya del profesor, porque mejor dicho. El hecho es que... No, profe. No va a estar rajando allá en la casa del profesor porque... No. Entonces, Fondo de Solidaridad Pensional. También lo hablamos la vez pasada que cuando usted compra el seguro de la moto o el vehículo también, la otra vez se llamaba Fosiga, ahora se llama Ladres.
El FOSIGA es Fondo de Solidaridad y Garantía. Un carro fantasma accidenta a una persona, bueno, ¿dónde lo vamos a atender? Va al FOSIGA, aquí está la plata. Solidaridad, vea, para que atiendan allá. De ese FOSIGA sale plata para muchísimas cosas. Incluso si hay, por ejemplo, desastres naturales, el FOSIGA va y indemniza a esas personas. Cuando usted se accidenta en una moto y tiene una pérdida de capacidad laboral, digamos que el 5%, del 5, el 10, el 15, usted va al FOSIGA y ese también le paga una plata lo indemniza. Y el FOSIGA no, el ADRES, ahora se llama el ADRES. Entonces, eso es solidaridad. ¿Dónde hay más solidaridad? Con los servicios públicos, estrato 1, 2 y 3. Estratos 4, 5 y 6. Usted revisa la factura, usted vive en un estrato 4 y 5 y 6, el metro cúbico posiblemente le vale 100.000. En un estrato 1, 2 y 3, ese metro cúbico vale 10.000 pesos. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y por qué si es la misma aguas y aguas de Pereira o Serviciudad de Dos Quebradas, es la misma agua, entonces yo por qué estoy pagando más? Eso se llama solidaridad. El que más tiene, más paga. Usted paga algo que se llama contribución. Y el de estrato 1 y 3 recibe algo que se llama subsidio, ¿sí? El subsidio y el otro recibe y el otro paga una contribución, entonces mire que ahí van igualando las cargas. Y lo mismo pasa con la DIAN, si usted tiene, pues usted recibió muchos recursos el año pasado en su cuenta, más de 50 millones de pesos, prepárese que tiene que declarar renta, entonces eso se llama solidaridad, el que más tiene más paga. Y hay cantidad de normas que hay en ese sentido, entonces mire que nosotros establecimos en la Constitución Política un principio. Vamos a ser solidarios. Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestros delegados, que son el constituyente secundario, los senadores y los representantes de la Cámara que ustedes eligen juiciosos, atendiendo el programa de gobierno que les vendieron ellos, el que usted estudió, que radicaron allá en la oficina de la registraduría en el Consejo Nacional Electoral? Entonces usted fue y revisó eso y dijo, este candidato está proponiendo esto y esto, entonces yo voy a votar por este. Usted muy juiciosito hace ese trabajo y entonces sabe que ese gobernador, ese legislador que usted va a elegir, va a ir a desarrollar los principios que en un principio quisimos, valga la redundancia, que se aplicaran en nuestra sociedad, y eso es solidaridad. Dice, la solidaridad de las personas que la integran. La solidaridad que estamos hablando es desde el punto de vista constitucional, no la solidaridad de usted como persona frente a sus connaturales, ¿cierto? O sea, usted, el vecino, usted vio que el vecino estaba pasando necesidades porque quedó sin trabajo ahora en pandemia, entonces usted compartía humildemente su mercado, su comida con él. Eso es una solidaridad, pero de su corazón, ¿cierto? La solidaridad que se promulga desde el punto de vista constitucional tiene que ver pues con el impacto a todos los ciudadanos. Bueno, listo, dice, y en la prevalencia del interés general, hay algo que se llama la prevalencia del interés general sobre el particular. No sé si ustedes conocieron acá en Dos Quebradas, cuando estaban construyendo eso hace como 15 años, sí, hace tiempo, de pronto algunos muy jóvenes, otros no. Otros no tan jóvenes, que estaban construyendo esa vía y había una casa atravesaba toda la calle y construyeron casi la doble calzada y esa casa ahí estorbando. Entonces decía, bueno, esa casa, ¿por qué no la mueven? Resulta y pasa que a esos predios que compra la administración a través de un proceso administrativo, le aplican ese principio, prevalencia del interés general sobre el particular. Usted tiene una casa muy bonita y enchapada, pues mejor dicho, la belleza, y vivió su abuelo, tatarabuelo, toda su familia, entonces usted ama esa casa como si fuera. Y el Estado le dice, uy, muy bonita su casa, pero le va a pasar una vía por todo el comedor, por toda la sala principal va a pasar una vía. Venga, ¿cómo así? Es que yo no quiero que pase esa vía por ahí, no, es que es mi casa, yo la quiero mucho, aquí nacimos todos. El Estado le dice, me da una pena con usted, pero prima el interés general sobre el particular, entonces no hay nada para hacerle a eso. ¿Me vende o me vende? Pues aquí no funciona el tema de la expropiación, porque la expropiación es, pues digamos, sin ningún tipo de beneficio a cambio. Acá lo que hacen es un proceso administrativo donde le evalúan, no evalúan, sino con avalúan cuánto es el precio razonable de su casa. Entonces le dicen, vea esa casa porque está ubicada ahí, tiene buen acceso, los materiales en que está construida, la modernidad, el diseño, todo. Va a una persona experta en avalúos y le dice, acá sale 200 millones de pesos. La alcaldía le dice, a los 200.
Si usted no está de acuerdo, pues usted puede entrar a la pelea allí, pero así usted pelee, chapalee y eso ante el juzgado, en últimas le van a comprar la casa. Que sea por esos 200, usted logre que le den un poquito más, 230, 250, pues ya eso es otra situación. Nosotros en la oficina, nosotros no, yo, el abogado encargado del área civil de la oficina, lleva unos procesos de unas casas que estaba comprando el municipio por peligro de riesgo de ¿cómo se llama?, de derrumbe, eso tiene un nombre técnico, unas casas que quedan por el aeropuerto. Y entonces estaban ofreciendo, digamos, 130 millones de pesos. Nosotros entramos al pleito y se le dijo a la administración, no, venga, está mal medido, el área es más, las casas están construidas en y nosotros presentamos nuestros peritales y daban 40, 30, 20 millones de pesos más. Entonces llegamos con acuerdos con la administración que subieran la oferta. Y entonces, pero en últimas, ahí le aplican la prevalencia del interés general sobre el particular. Le dicen, yo tengo que pasar por allí, entonces yo le voy a comprar y pasamos la vía. Ese, por ejemplo, en lo que va a pasar con la calle, con la salida del viaducto, yendo de Dos Quebradas hacia Pereira, todos esos talleres de motos, eso va a desaparecer, póngale en 1 o 2 años, porque esa vía la van a ampliar ahí, la que llaman la del ferrocarril. Y entonces usted tiene su taller de motos ahí acreditado y entonces usted dice, no, oiga, ¿cómo así? Es que yo no quiero vender. Entonces, obviamente el municipio le va a decir, me da una pena con usted, pero hay prevalencia del interés general sobre el particular. O sea que ahí no hay nada fácil, les toca vender. Que la pelea se dé por el valor del avalúo de cada predio, de cada negocio, es otra cosa, pero que venden, venden. John. Profe, es como lo que pasó con ese parque nuevo que hicieron ahí en el viaducto, ¿cómo es que se llama? Ese parque del Oso, el que sacaron todo, que tumbaron todas las casas que estaban ahí, esos lotes viejos, para hacer el parque y hacer ese viaducto de la 13. Es lo mismo, el bien común prima sobre el bien privado. Sí, vea, ese es el desarrollo legal. La ley dice lo que usted acaba de referir. En la Constitución está como la prevalencia del interés general, pero ya dentro del marco legal están las normas que citan lo que usted manifestó, que el bien común prima sobre el general. Ese es el mismo principio, pero ya desarrollado en las leyes. Y lo aplican en cantidad de situaciones. Muchas normas llevan impreso este principio, sea taxativo, sea que esté escrito o sea por interpretación, que usted lee la norma y dice, bueno, este principio, aquí le podemos aplicar este principio, no necesariamente tiene que estar taxativo en la norma donde diga la ley, es que en esta ley estamos aplicando el principio tal, no, eso no es necesario, simplemente de la interpretación de la norma usted puede colegir que le están dando aplicación a la Constitución política. Eso, mire que son 380 artículos. En una clase hablamos de un artículo de la Constitución, o sea que sí vamos a terminar. No, el tema es que los primeros 11 artículos y ya los derechos fundamentales yo los considero muy importantes, ¿cierto? Los considero muy importantes, que debemos pues tomarnos el tiempo y revisarlos uno a uno, porque mire que de una lectura desprevenida del primer artículo, pues usted no entiende nada. Yo no, pues de nada me serviría a mí decirle a ustedes que se aprendan el primer artículo si ustedes no entienden el contexto de lo que hay allí. Mire todas las cosas que hemos hablado de cada uno de esos principios. No sé si ustedes consideran acertada la forma como les estoy explicando o digamos que prefieren leer los artículos e investigar o quieren que sigamos trabajando así. Profe, sí está muy claro. Sí, profe, súper bien. Muy bien explicado. Súper claro, profe. Bueno, listo. Entonces, yo creería que mayorías podemos continuar entonces explicando el tema así. Bueno, dice el artículo 2, dice que son fines esenciales del Estado. Mire que ya aquí está diciendo la Constitución. ¿Cuál es el fin del Estado? O sea, ¿para qué el Estado? Dice que el fin del Estado es servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios. Entonces, servir a la comunidad, ya sabemos cómo nos sirve el Estado. Usted imagínese
lo que hacen con su platica, y entonces usted sabe que en últimas es servirnos a nosotros. Que lo hagan mal, pues obviamente ahí está la crítica y la podemos seguir haciendo de todas las clases si es necesario, pero pues el hecho es que nosotros cuando redactamos la Constitución queríamos eso, que el Estado nos sirviera a nosotros. Promover la prosperidad general, pues eso es obvio porque lo que se busca con una asociación, cuando usted se agremia, y eso es lo que pasa en un Estado, los ciudadanos se asocian, lo que llamaba Rousseau el contrato social es eso, el acuerdo que hacen todos los ciudadanos para definir qué es lo que quieren ser en esa comunidad, ¿cierto? Entonces ese contrato social que nosotros redactamos era encaminado a eso, a promover esa prosperidad general, y obviamente todas las comunidades y todos los estados pues tienen ese fin último, promover que todos tengamos una vida digna. Garantizar la efectividad de los principios, obviamente lo que estamos hablando de todos esos principios que estamos refiriendo, derechos y deberes consagrados en la Constitución, o sea que el fin del Estado es que nosotros cumplamos con los principios, o sea que lleguemos a ellos, que garanticemos los derechos de los ciudadanos y los deberes que tenemos como ciudadanos, porque no solamente son derechos, nosotros también tenemos unas obligaciones. ¿Cuál es un deber de nosotros? Tributar, pagar los impuestos, ¿sí? Eso es un deber gigante de nosotros, con el cual el Estado se sostiene y obviamente garantiza y promueve pues esa prosperidad general. Dice facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan, entonces ahí nuevamente están trayendo a colación como el tema de mecanismos de participación ciudadana, que es eso, el voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, la demanda de inconstitucionalidad. Esa es la manera que nosotros tenemos de participar, y entonces el Estado tiene que facilitar esa participación de todos nosotros en las decisiones que nos afectan en la vida cotidiana, política y administrativa y cultural de la nación. ¿O qué piensan ustedes de lo que está pasando en este momento en Cartagena? Que les dio unos personajes por pintar la ciudad amurallada. Eso es una cosa loca que uno piensa, venga, pero ¿quién se le ocurre que vaya a pintar la ciudad amurallada? ¿No creen? Entonces mire que eso es una decisión administrativa y cultural. Mire que nosotros también tenemos que ver con eso, porque es que es nuestra cultura. Están dañando algo, pues eso queda en Cartagena, pero de nosotros también no. Entonces, bien, ¿cómo le digo yo? Bien caricaturesco lo que está pasando allá con eso, porque pues uno no entiende otra manera como un calificativo para eso, que lleguen unos, que no, que es que hay que pintar eso. No, ¿qué es esto? Defender la independencia nacional, bueno, ahí hay una crítica grandísima. No sé si ustedes vieron la noticia, desde el año 2012, Colombia está inmerso en un conflicto con Nicaragua. Nicaragua demandó a Colombia por el tema de San Andrés, un mar territorial allá, unas cantidades de mar gigantes, y unas islas, islotes y cayos de allá que quedan cerca de San Andrés, y Nicaragua estaba pidiendo la propiedad de eso. A Colombia la llevaron ante una corte internacional y Colombia perdió allá una parte del territorio. Aquí está un principio que se llama defender la independencia nacional. Y yo les voy a traer a referencia cómo funciona la independencia nacional en un país desarrollado. Dígale a Estados Unidos que lo va a demandar y que le va a quitar un pedazo de territorio y va a entender cómo reacciona un país de esos. Un país de esos le dice, ah, sí, quiere territorio, venga, démonos bala. Porque resulta y pasa que ahí es donde viene un tema también que tiene que ver con la soberanía, que en los países desarrollados estamos sometidos ¿a qué? A tratados internacionales. La soberanía es la posibilidad que nosotros tenemos de darnos nuestras propias normas, ¿cierto? Somos soberanos y nosotros acá que hacemos lo que nosotros querramos. Lo que hacen los países desarrollados, obviamente, ellos hacen lo que quieren en su país y ponen sus normas como ellos quieren. No van a preguntarle a otro país cómo van a hacer las normas. Colombia ha venido ratificando muchos tratados internacionales. ¿Qué es eso? Que se supone que dentro de la pirámide jerárquica, las normas, la constitución política es la más importante. Pero cuando el Estado colombiano suscribe un tratado internacional y se somete a él, se entiende, algunos tratadistas dicen que esos tratados internacionales son
supraconstitucionales, es que están por encima de la Constitución y que Colombia los tiene que cumplir sí o sí. Entonces, lo que les quiero referenciar es que Colombia suscribió un tratado internacional donde reconoce una justicia internacional diferente a la de nosotros, o sea, una justicia por encima de las altas cortes de nosotros. Entonces, yo les pregunto a ustedes, revise el tema si los países desarrollados, Estados Unidos, Japón, China, Rusia, Alemania, Francia, España, Inglaterra, tienen una justicia internacional que los obligue. Obligue, no, amigo, acá no. Nosotros la justicia es la de nosotros y ya. Pero los países desarrollados tenemos suscritos unos tratados internacionales que reconocemos justicia. Entonces van y nos llevan a un proceso allá y tenemos que reconocer ese fallo. En este momento, Colombia no se sabe. Hay algo que sigue, mantener la integridad territorial. Entonces, frente a ese otro principio que sigue ahí, que dice que debemos mantener la integridad territorial, yo le preguntaría a los gobernadores de turno cuál es el mapa en este momento de Colombia. Si usted pregunta cuál es el mapa de Colombia, no hay posibilidad de decir cuál es el mapa, porque es que en este momento hay un fallo de una corte internacional que dice que hay un pedazo de mar que le pertenece a Nicaragua. Entonces, ¿cómo está el mapa nosotros? No sabemos. En este momento no hay mapa, o sea, está el territorio, pero frente a las aguas internacionales que se declaró que había una parte que le pertenecía a Nicaragua, eso están veremos. Supuestamente Colombia todavía está haciendo la posesión de ese mar allá y mantiene custodiando eso, y Nicaragua no ha querido venir a reclamar legalmente o a la fuerza ese pedazo de territorio que le otorgó esa justicia internacional. Lo que le quiero denotar allí es que nosotros pactamos que es un fin del Estado defender la independencia nacional. Esa independencia nosotros la tenemos condicionada ¿a qué? A esos tratados internacionales. ¿Somos independientes? Realmente no lo somos. ¿Por qué? Porque hemos suscrito tratados sometiéndonos a unas normas de otras normas. Ustedes, o de otros estados, ¿ustedes creen que ¿cómo se llama? Esos tratados de libre comercio? Eso es decir, que yo tengo una tienda y al frente me ponen un ARA y yo voy a competir fácilmente con ellos. No pasa nada, no hay nada. Entonces, esos tratados internacionales van en esa medida de sometimiento de los grandes estados a los países subdesarrollados. Y entonces mire cómo resultamos realmente afectados, porque nosotros no podemos tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer si usted me pregunta a mí, qué vamos a hacer con ese fallo o qué va a hacer Colombia con ese fallo? Ni siquiera saben ellos. Que es que iban a hacer una apelación, que yo no sé qué, y un presidente de turno le echa la culpa al otro y le dice, no, es que usted no debió ir a esa justicia internacional, usted no debió haber contestado a otro, dice, sí, es que eso era lo que teníamos que hacer, respetar eso, porque es que si nosotros no cumplimos ese tratado internacional nos van a sancionar. Y posiblemente en la otra clase, son las 8:29, empezamos la tutoría hablando de eso, de los tratados internacionales, de la independencia nacional y de la integridad territorial, que es muy importante, que nosotros la tenemos embolatada. ¿Les parece? Nos parece, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y ya no, se acabó la clase. Sí, profe, claro. Uy, mucho enredo, ¿cierto? Sí, profe, pero muy interesante. Muchas cositas por saber y entender. La Constitución está ahí, lo que pasa es que esas cositas que hay allí hay que aterrizarlas, mirar cómo se aplican, los ejemplos de cómo estás en el contexto social. Ahí está, yo trato pues como de aterrizarles un poquito la situación. Espero estén entendiendo mucho y ahí vamos conversando. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, Chao, profe. cuídense mucho. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Sí. Bueno. Muchas gracias, Profe, no, profe. Ah, profe, gracias. Profe, usted ya llamó. No, ya me lista. No, es que mire que no me queda tiempo siempre, ¿no? Yo necesitaba saber si yo ya aparezco listo. Lo he estado llamando a lista. La próxima clase voy a preguntar uno a uno cuántas clases ha faltado. Y el que me mienta, mejor dicho. ¿Listo? Dale, profe.
Chao, nos vemos. Cuídense mucho. Chao, profe. Profe, compañeros, muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos la próxima si Dios quiere. Hasta luego, chao, cuídense. Bueno, hasta luego. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Chao, Juan Pablo. Chao, Karen. Chao, profe, hasta mañana. Mañana.